Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los casos más polémicos de la ingeniería de automoción de los últimos años, el motor PureCheck. Y en el corazón de todo este lío, una pieza que prometía ser toda una revolución, la correa de distribución bañada en aceite. Una solución que sobre el papel era más eficiente, más duradera, pero que en la realidad se ha convertido en una auténtica pesadilla para cientos de miles de conductores. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y para responderla con todo el rigor técnico, tenemos con nosotros a dos ingenieros que nos van a dar visiones muy distintas. Por un lado, Javier, experto en diseño de motores, que nos va a contar la historia desde la mesa de dibujo. Y por otro, Elena, especialista en fiabilidad y análisis de fallos, que nos va a traer la cruda realidad de lo que pasa en la carretera. Bienvenidos a los dos. Muy bien, pues vamos al lío. Para entender el desastre, creo que primero tenemos que entender la idea original, la promesa. Javier, si te parece, empezamos contigo. Desde el punto de vista del diseño, ¿por qué se apostó por esta tecnología? ¿Qué se buscaba con una correa metida en aceite? Pues mira, el concepto en aquel momento parecía un paso adelante lógico y muy inteligente. Lo que buscábamos era, en esencia, juntar lo mejor de dos mundos, la ligereza y la poca fricción de una correa con la durabilidad que teóricamente te da una cadena. La idea era simple. Si la bañas en aceite, el desgaste debería ser mínimo, casi nulo. Pensábamos en un sistema que no necesitase sustitución, como las correas secas de toda la vida. Y ojo, que no era solo un tema de durabilidad. Teníamos encima una presión regulatoria brutal para bajar las emisiones. Menos fricción es directamente más eficiencia y menos CO2. Además, este sistema nos permitía hacer motores más pequeños, más silenciosos, y de cara al cliente la promesa era un coste de mantenimiento cero durante muchísimos kilómetros. Sobre el papel, de verdad, era una solución de ingeniería elegantísima para los retos que teníamos. Una solución elegante, sí, en la teoría. Pero claro, cuando estos coches salieron del laboratorio y pisaron el asfalto, la historia fue otra muy distinta. Elena, tú que has visto los fallos de cerca, ¿qué pasó cuando esta promesa de la ingeniería se topó con el mundo real? A ver, Javier explica la teoría a la perfección, y es que en un laboratorio con un aceite impoluto y condiciones ideales el sistema funciona. El problema es que los coches no viven en laboratorios. Meter un componente de caucho, por muy avanzado que sea, a chapotear permanentemente en aceite de motor, que es un fluido que por su propia naturaleza se contamina y se degrada con cada kilómetro, pues desde el punto de vista de la fiabilidad era una bomba de relojería. Estaba sentenciado desde el principio. Y la prueba está en la escala del problema. Es que no estamos hablando de unos pocos casos aislados. Son cientos de miles de coches afectados por toda Europa. Hablamos de marcas superpopulares como Peugeot, Citroën, Opel. El impacto ha sido brutal. Ha pasado de ser un fallo de diseño a ser una crisis de confianza total. Y es que las consecuencias para la gente han sido devastadoras. Empieza con algo que parece simple. La correa se deteriora. Pero eso desencadena una reacción en cadena. Los trocitos de goma se van soltando, viajan por todo el circuito de aceite, taponan el filtro de la bomba y de repente el motor se queda sin lubricación. Y esto te puede provocar desde quedarte sin asistencia en el freno, que es gravísimo, hasta reventar el motor por completo. Una avería de miles de euros por culpa de una pieza que se suponía que no iba a fallar nunca. Vale, tenemos la teoría por un lado y la cruda realidad por otro. Vamos a unir vuestras perspectivas. Entremos en el detalle técnico. ¿Qué pasa exactamente dentro del motor para que un sistema que parecía tan bueno acabe colapsando de esta manera? El mecanismo es, tristemente, una cascada de fallos bastante predecible. Todo empieza porque el aceite se contamina. Y el peor escenario posible es precisamente el uso más común del coche: ciudad, trayectos cortos, arrancar y parar. Esto va a hacer que parte del combustible pase al cárter, al aceite. Y esa mezcla de gasolina y aceite es literalmente veneno para el caucho de la correa. Sí, en eso Elena tiene razón. El material de la correa está diseñado para aguantar aceite puro a altas temperaturas, pero cuando se mezcla con la gasolina, sus propiedades químicas cambian por completo. La correa se hincha, se ablanda y al final se deshace. Y claro, el sistema de lubricación no está preparado para filtrar esos trozos de goma. A ver, yo sigo pensando que con un mantenimiento llevado a rajatabla, con su aceite específico y en coches que hicieran mayoritariamente carretera, el sistema era viable y podría haber funcionado. El gran problema fue su enorme sensibilidad a cualquier cosa que se saliera de ese escenario ideal. Pero Javier, ese es un argumento de laboratorio. No puedes diseñar un motor para el gran público pensando solo en una minoría que lo usa de una forma ideal. La valía de un diseño se mide por cómo aguanta las condiciones más habituales, no las perfectas. Y resulta que el uso más común es precisamente el que lo destroza. Se sacrificó la fiabilidad más básica por ganar unas décimas de eficiencia para un test de homologación. Y aquí un punto que me parece clave para ver el riesgo que se sumió. ¿Qué hicieron otras marcas con esta tecnología? Elena, cuéntanos.
Pues lo gestionaron de una forma muy diferente. Ford, por ejemplo, que fue de los primeros con sus motores EcoBoost, en cuanto vio que daban problemas, reaccionó rapidísimo y volvió a la cadena. Aprendieron la lección sobre la marcha. Volkswagen también la usó, sí, pero para algo mucho menos importante, como mover la bomba de aceite, no para la distribución, que es el corazón del motor. La decisión de Stellantis de usarla ahí, en un sistema tan crítico, fue sin ninguna duda la apuesta más arriesgada de todas. Claro, con todo este panorama llegamos a las consecuencias. Por un lado, el impacto brutal en los clientes y por otro, la reacción de la propia compañía ante una crisis de este calibre. Si miramos las fechas es que es bastante revelador. El motor se lanzó en 2012. En los talleres se sabía de los problemas desde hacía años, pero la reacción oficial, a gran escala, no llegó hasta más de 10 años después y solo tras una presión mediática y de los afectados absolutamente enorme. Al final, la respuesta ha sido este paquete de compensación, que incluye una garantía extendida retroactiva que cubre piezas y mano de obra. Pero claro, hay una condición, una letra pequeña que está generando muchísimos problemas. Hay que demostrar con facturas que se ha seguido a rajatabla el plan de mantenimiento oficial. Y esa es una barrera tremenda. ¿Quién guarda todas las facturas de un coche de hace 8 años? Para mucha gente es imposible. Y lógicamente se interpreta como una forma de limitar el número de casos que realmente van a cubrir. Para muchos, desde luego, esta solución no es suficiente. Es que es la consecuencia lógica cuando una respuesta llega tan tarde. El problema ya no es solo que te arreglen el coche, es la pérdida de valor de tu vehículo, es la inseguridad que sientes al conducirlo, la sensación de que te han dejado tirado durante años. Lo que se ha roto es la confianza entre el fabricante y su cliente, y eso no lo arregla una simple reparación. Y esto nos lleva a la gran pregunta final, al fondo de todo este debate. ¿Fue este motor un intento valiente de innovar que simplemente salió mal? ¿O fue un error de cálculo, una imprudencia desde el principio? Javier, tu reflexión final. Yo lo sigo viendo como una optimización llevada al límite. En el contexto de las normativas euro, cada gramo de CO2 contaba. ¿Se asumió un riesgo tecnológico? Sí, para llegar a una meta de eficiencia que era increíblemente exigente. Para mí, el error no estuvo en la idea, en la innovación, sino en subestimar la enorme variedad de condiciones de uso y de mantenimiento que hay en el mundo real. Elena, ¿cómo lo ves tú? Para mí fue un error de cálculo de base. La fiabilidad no es una variable más con la que puedes jugar para optimizar. Es la premisa fundamental en el diseño de un motor. Cuando pones por delante la eficiencia teórica para un papel, por encima de la robustez de un componente tan vital, el resultado es el que hemos visto. No fue mala suerte, fue una decisión de diseño que ignoró principios básicos de la ingeniería de fiabilidad. Al final, la historia del motor PureTech nos deja con una reflexión bastante profunda. En esta carrera loca por la máxima eficiencia, ¿dónde está la línea que separa la innovación valiente de la imprudencia? Y la pregunta más importante, cuando esa línea se cruza, ¿quién acaba pagando la factura? Una pregunta que a día de hoy sigue sin respuesta clara, tanto en los talleres como en los tribunales.